Hola, hoy vamos a tratar un tema que es fundamental para comprender muchas otras cosas a lo largo de la secundaria, y esto es la diferencia entre textos literarios y textos no literarios. La diferencia es sencilla, pero antes de hablar de ello, vamos a preguntar, ¿qué se imaginan cuando les preguntan por arte? Normalmente la gente empieza a mencionar música, pintura, escultura, teatro y por supuesto, entre las artes está la literatura. Y es que la literatura, al igual que las otras artes, pretende la belleza. Cada arte en particular la busca de su forma particular. Por ejemplo, la música busca la belleza a través de las melodías. El teatro busca la belleza a través de la representación de personajes en un escenario. La danza busca la belleza a través del movimiento corporal. La literatura busca la belleza a través de la palabra. Es decir, que cada vez que un autor tiene como propósito buscar la belleza de la palabra en un texto escrito, estamos hablando de literatura. Ahora bien, imagínense que pueden tomar todos los textos que existen en el mundo y ponerlos en un solo paquete. Ese paquete de textos los podemos separar entre literarios y no literarios. Para algunos habría algún grado de dificultad, pero en general los textos se pueden separar en estos dos géneros. ¿Cómo los separamos? Pues bien, si el autor de cada texto busca la belleza del lenguaje y se permite poner sentimientos, emociones, su opinión personal o incluso hasta inventar total o parcialmente una parte del texto, estamos ante un texto literario. Es decir, aquellos textos en los cuales el propósito del autor es jugar con el lenguaje y poder recrearnos mundos que no necesariamente son reales. En cambio, si estamos frente a un texto cuyo autor tenía como propósito informar de la forma más veraz posible, es decir, lo más parecido a la realidad, sin poder incluir emociones, sentimientos, ni inventarse absolutamente nada, estamos ante un texto no literario. Ahora bien, podemos poner ejemplos para que sea un poco más sencillo. Si hablamos de textos literarios, podemos incluir novelas, cuentos, fábulas, leyendas, poemas de todas sus categorías, en todas sus versiones, pero también muchos otros textos más. En todos ellos, el autor procura jugar con la palabra, decirnos cosas de forma que sea mucho más humano, agradable y extenderse, incluso inventando cosas. En cambio, para poner ejemplos de textos no literarios, podríamos mencionar la guía telefónica, una receta, una reseña, un reportaje, un manual de instrucciones. En ellos, el autor no puede agregar nada que sea inventado por él. Tiene que ser lo más veraz posible. Un caso particular es cuando mencionan el periódico, el diario, porque en él hay artículos de varios tipos. Si hablamos de un artículo periodístico de sucesos, entonces estamos ante un texto no literario. El periodista debe escribir de la forma más exacta posible cómo pasaron las cosas. Mientras que si vamos a la sección de opinión, entonces nos vamos a encontrar con textos cuyos autores han planteado allí su opinión sobre un asunto de importancia. De modo que todo el periódico no se puede clasificar como un solo texto literario o no literario. Habría que ver cada sección por separado e incluso cada parte de cada sección por separado para poderlo identificar. Este tema es muy importante para los estudiantes de todos los niveles y esperando haberles ayudado a comprenderlo mejor, nos vemos en una próxima edición.